Hernández Malavé, psicólogo clínico, creadora del coaching migratorio emocional y autora del libro La valentía de migrar. En las redes sociales me encuentras como @Minutos de Bienestar, en Instagram, TikTok y YouTube. Bienvenidos a Valentía Emocional, un podcast donde tus emociones encuentran su voz y tus historias generan fortaleza. Aquí, en cada episodio, vamos a comprender qué sucede en tu mundo interno y además vamos a generar un espacio de bienestar que surge desde adentro. Bienvenidos a Valentía Emocional, a este nuevo capítulo, hoy acompañados por Daniela Ilavaca. Ella es mentora en finanzas personales y nos está acompañando para conversar sobre un tema que no es muy cómodo, pero que realmente es necesario. Es una trilogía de dinero, finanzas y deudas. Daniela es mentora en finanzas personales y hoy nos estará acompañando para hablar sobre este tema. Bienvenida, Dani. Muchas gracias por invitarme a compartir un poquito más de mi historia y mis conocimientos en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mi querida Dani, comencemos por allí justamente. ¿Qué experiencia personal te llevó a trabajar sobre las finanzas personales? Bueno, de profesión soy ingeniero comercial. Trabajé por más de 10 años en el mundo financiero, obviamente en la parte corporativa, pero lo que le da el plus a Dani Cosas, que es mi negocio digital hoy, es que yo quebré a los 24 años. ¿Hace cuánto pasó eso? Porque tú eres joven. Eso fue en el año 2019. Ok, estamos hablando, fue reciente, sí señor. Sí, 2019, más o menos 6 años aprox. Ok. Sí, fue una etapa bien dura, es un tema poco grato. La verdad es que fue doloroso, de mucha frustración, de sentir que había fracasado y bueno, técnicamente sí fracasé, pero de esa mala experiencia hoy trato de sacar lo mejor, que es, ok, yo hice todo esto que no debía hacer. Existen estas opciones que no conocía en ese momento, que hoy sí las conozco. Entonces, desde la experiencia tanto personal como profesional, puedo ayudar a otros. Me parece maravilloso cuando desde la experiencia podemos acompañar, así, porque en muchas ocasiones hablar de estos temas dolorosos o estos temas que son incómodos suele generar un rechazo inmediato del otro, como es que no me vas a entender porque no lo has vivido, porque no sabes lo que se siente o lo que ha pasado. Pero cuando hablas desde la experiencia, le dices, yo sé lo que es estar donde estuviste o esto que sentiste, y es obviamente un acompañamiento mucho más humano, mucho más empático, tal como lo mencionas. Sí, de hecho ese es uno de los diferenciadores que tiene Dani Cosas con, por ejemplo, otros influencers que se pueden dedicar a lo mismo. No se dedican a lo mismo, o sea, me ha costado encontrar a alguien que haga lo mismo que hago yo. Hoy las finanzas personales están súper enfocadas en lo que es inversión. Claro, y están dejando abandonada una parte que es súper importante y que la verdad es el dolor de la mayoría de las personas. Que está asociado a deudas. Así es. Bien. Sí, creo que cada vez que hablamos de finanzas, hablamos es de inversiones, lo se asocia, o en mi caso lo asocio con inversiones, como es la inversión inmobiliaria, es la inversión en las criptomonedas, es como alguien que hable de economía está hablando de eso que es además inaccesible para mí. Pero qué interesante que nos veamos de cómo resolvemos un tema del que en esta sociedad además nos lleva, y es a endeudarnos. Es que de hecho hablar de finanzas personales, de la parte fea de las finanzas personales, es un tema tabú, y de hecho es cosa de mirar, por ejemplo, al entorno en donde es mucho más fácil hablar, por ejemplo, de sexualidad, claro, que de finanzas. La gente no habla de cuánto gana. No. La gente no habla de cuánto gasta, la gente no le cuesta. Y esto es un tema que incluso a nivel de pareja es un tema tabú en muchas relaciones que puede llegar a generar rupturas. ¿Esto lo has visto? ¿Esto lo has trabajado? ¿Has trabajado con parejas? Sí, de hecho, cuando hay ocultamiento de información en la pareja referente a lo que son las finanzas personales, se le denomina infidelidad financiera. Ah, mira tú, wow. Exacto. Claro. Y puede ocasionar, sí, muchos roces en la relación, y obviamente cuando
uno empieza una relación o va a empezar a convivir con alguien y no se hablan de la distribución del dinero, cómo nos vamos a organizar, eso también puede generar roces y hacer que la convivencia sea incómoda. Ok, hablemos de las deudas. Claro, obviamente, bueno, quizás comencemos mejor por la educación financiera, porque creo que parte, ¿no? Desde tenemos creencias asociadas. Esto no lo hablamos porque no nos educaron a hablar de esto. Es que no nos educaron ni siquiera a ahorrar. Comencemos por el hecho de pensar en ahorrar. Es algo que en algún punto de nuestra historia familiar está más asociado a guardar el dinero en una alcancía, debajo de la cama, en algún lugar, pero no es realmente el ahorro el para qué. Dentro de las asesorías que hace Dani, está acompañado a enseñar a la gente cómo educarse en sus finanzas. Bueno, las citas financieras generalmente tienen una estructura bien definida porque primero debemos identificar cómo está la persona en cuanto a sus finanzas personales, cómo se relaciona, si le cuesta o no hablar. Y por ejemplo ahí un factor determinante es cuando yo les pregunto ¿cuánto debes? Y hay algunas personas que me dicen no sé, o de lleno me dicen ¿sabes qué? Me da miedo abrir la cuenta corriente. O sea, ahí, por ejemplo, uno ya va viendo que hay dolores que uno debe abordar. Entonces, claro, ahí lo hacemos un poquito más amigable en cuanto a, ok, ya vamos entonces a revisar el informe de la CMF, vamos a ver cómo está tu situación financiera, cuánto estás ganando, has hablado de esto con alguien, cómo lo estás llevando semanalmente, porque obviamente ya llega un punto, y de hecho hace no mucho salió una noticia que realizó la Borum, en donde muchas familias declaraban que su sueldo se iba la primera semana del mes. Lo leí. Entonces es muy duro enfrentarse. Sí. Entonces primero vemos toda esa parte. Y ahí obviamente uno puede identificar algunas falencias en la planificación, en la gestión de los ingresos, el sobreendeudamiento. Y obviamente también pueden haber recaídas. Hay personas que se han acogido a algún tipo de proceso, liquidación, renegociación, etcétera, y que han vuelto a sobreendeudarse. Entonces, claro, ahí ese es el punto inicial. Conocer cómo está, qué ha pasado y empezar a abordar. Ya sea con métodos de planificación, como te decía, o bien empezar a escarbar en la parte emocional, porque las finanzas personales, a diferencia de unas finanzas corporativas, son emocionales. Totalmente. No son racionales. Allí entra un concepto que en psicología está muy asociado con las finanzas y es el llegar a las conductas adictivas. Es que una de las formas que socialmente nos ha llevado a consumir productos, a consumir cosas, a comprar compulsivamente, es porque no estamos manejando o no estamos gestionando adecuadamente nuestras emociones. Y obviamente es como es el deseo del poder, del obtener cosas, del comprar cosas, lo que me va dando una sensación muy corta de satisfacción o de placer. Entonces, eso se convierte como en esta bola de nieve que va creciendo porque mientras más compro, creo que más puedo, más tengo, más estoy bien, que vuelve otra vez a bajar y sigue. Esto me imagino que has encontrado con personas que cuando recaen es porque tienen este patrón o porque hay alguna otra situación que hace que generen esta recaída. Mira, de hecho es súper curioso porque hay algunos estudios que dicen que 6 de cada 10 personas que se están tratando una depresión tienen problemas financieros. Entonces puede que haya también algún problema de ansiedad, de depresión detrás que no hemos abordado. Creo que hace muy poco la salud mental ha sido un tema del que nos hemos hecho cargo. Entonces, a veces fue por ahí, muchas veces hay miedos ocultos. Por ejemplo, yo tuve una clienta que íbamos muy muy bien en todo su proceso, ya había ordenado sus deudas, estaba ahorrando y llegó un punto en que empezó a retroceder. Era una clienta de mentoría, entonces nos veíamos todos los meses. Y bueno, ahí cambió un poco el enfoque, le empecé a hacer otro tipo de preguntas ya más personales y emocionales para saber si había algún evento en su vida que estuviera detonando. Exacto. Claro. Y el evento era que ella iba a ir a vivir con su pareja. Y el tema financiero era algo que le complicaba mucho porque no era algo que habían hablado. Le daba miedo abandonar a su mamá porque vivía con su mamá.
Entonces, en el fondo había un autosabotaje Totalmente. en ese proceso. Y empezamos a cambiar el enfoque de la mentoría para poder solucionar ese problema, y hoy día ella ya está viviendo con su pareja, abordó las cosas de una forma distinta. Ahora, si nos vamos a la base de las creencias sobre el dinero, que terminan siendo estos saboteos que al final generan conductas repetidas de volver a comprar o de volver a endeudarme, de no controlar los gastos, etcétera. ¿Cuáles han sido esas creencias que has escuchado que te han dejado sorprendida? Como, ¿en serio todavía se habla de esta forma o se ve el dinero de esta manera? No sé, ¿hay alguna anécdota hablando de eso? O sea, las típicas creencias es que yo no sirvo para ahorrar. Ok. O es que nunca nadie me enseñó esto, y está bien, nunca nadie te enseñó, pero siempre es un buen momento para aprender. O, por ejemplo, el no me lo merezco. Y de hecho tuve una clienta hace unos días que ella hacía asesorías de imagen. Entonces, bueno, en la conversación, revisando un poco el tema de sus ingresos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, ella, habían muchos de sus servicios que prefería regalar. Interesante. De verdad, o sea, ella los regalaba, y de hecho sus mismos clientes le decían, pero esto lo deberías vender, ¿por qué lo estás regalando? Y claro, ya en la conversación más profunda, obviamente con preguntas clave, porque uno va guiando la conversación, llegamos a la conclusión de que ella no sentía ser merecedora de tener más ingresos, porque estaba muy endeudada. Entonces ella decía, si recibo más dinero no lo voy a aprovechar porque lo tengo que pagar en deudas. Wow. Entonces, bueno, ahí ahora, porque esto es reciente, estamos ahora trabajando un poco en eso, de que sí eres merecedora de recibir esos ingresos, de que tengas deudas, no tiene nada que ver, o sea, podemos abordarlo de distintas formas, pero es muy curioso cómo uno internamente se va hablando feo. Totalmente. Y va guiando nuestras decisiones, y el cómo es un autocastigo, ¿no? Sí. Es como me castigo porque lo estoy haciendo mal. Dijiste una palabra al inicio que hablaste de fracaso. Como en algún punto podemos mirar nuestros éxitos o nuestros fracasos medidos socialmente por lo que alcanzas, lo que logras o lo que tienes. ¿Cómo Dani en ese momento manejó esa situación o esa estigma de fracasé? Fue duro, y de hecho hasta hoy mucha gente me dice, pero fracasaste, y yo sí, pero es que sin ese fracaso no tendría el éxito que tengo hoy día. Wow, bien. Por ejemplo, esa hoy es mi respuesta. Probablemente si me hubiesen dicho ese comentario hace unos años atrás, me hubiese tirado al piso y me hubiese hecho bolita y hasta ahí llegaba. Hoy día no, tengo herramientas distintas. Pero el enfrentarse al fracaso, yo creo que en cualquier área de tu vida es súper duro. Claro. Nunca le comenté esto, por ejemplo, en mi trabajo. Mi trabajo probablemente, que ya no estoy ahí, pero el trabajo de ese entonces probablemente se enteró de todo esto después que tú te hiciste famosa. cuando yo lo hice público. Claro. Exacto. Cuando me enfrenté a mi familia también fue súper duro. Okay. Porque en el fondo mi familia también venía con un tema de estar endeudados por parte de mi abuela, de mi mamá, de mis hermanos. Era un patrón. Mira. Entonces sí, fue dificilísimo el afrontar eso y el decir, ¿sabes qué? Sí, fallé, pero lo voy a solucionar y lo voy a hacer de una forma distinta. Y con esa corta edad, pasando todo esto, ¿hubo vergüenza? ¿Hubo miedo? Absolutamente. ¿Qué más? ¿Qué te movió de allí? Porque obviamente todo esto es como para bajar, bajonear mucho. Y obviamente esto es un término que asociamos con vergüenza, con miedo, y que es una de las cosas más terribles. Y que hay una frase que se usa mucho en las películas que tiene que ver con, después que llegas al fondo, ya lo único que queda es subir. ¿Cómo lograste? ¿Qué te hizo levantarte aún con todo ese peso emocional que estabas en ese momento con tan corta edad viviendo? La verdad es que fue todo un proceso. Cuando yo tomé la decisión de declararme en bancarrota o en quiebra, cierto que se le conoce de distintas formas, pero cuando decidí quebrar financieramente fue el darme cuenta de que ya había cometido errores,
Yo había tomado un crédito antes con una tía, entonces ahora le debía a un familiar esa deuda. Wow. Y no me funcionó esa estrategia. O sea, ahora estaba endeudada con mi tía y además tenía una deuda con el banco. Sumaba más de 41 millones con 24 años. De verdad que era una locura. Obviamente ahí hubieron inversiones, hubieron préstamos a familiares, etcétera. O sea, y aparte de los refinanciamientos que sabemos que finalmente se convierte en un proceso que escala muy rápido. Y cuando llegué a ese punto en donde decía, ok, gano 630,000 pesos, le tengo que pagar a mi tía 340,000 pesos mensuales, me quedan 260,000 pesos y tengo que vivir, y además tengo que pagar las deudas que están a mi nombre. O sea, de verdad que yo ya no daba más. Emocionalmente me sentía horrible. No podía dormir, empecé a somatizar porque obviamente el cuerpo también empieza a hablar. Y ahí fue cuando dije, basta. Y entré en modo desesperación y empecé a buscar ayuda, porque si bien yo tenía los conocimientos financieros técnicos y todo, necesitaba a alguien que me guiara y que me dijera, Dani, mira, están estas opciones, A, B, C. Entonces me acuerdo que escribí un correo a una persona que veía temas hipotecarios, ni siquiera veía temas de finanzas personales, pero de verdad estaba tan angustiada, desesperada, que fue como ya, bueno. Me respondió esta persona, me dijo, Dani, sí, mira, te voy a ayudar, juntémonos, y me situó a su oficina en el centro de Santiago. Me acuerdo, yo llegué ahí con mi carpeta, con todos los documentos, con vergüenza, con miedo, con desconocimiento, porque no sabía qué iba a pasar conmigo y si realmente mi problema tenía una solución o no. Y ahí él me habló de la ley de insolvencia o ley de quiebras, y ahí fue como un alivio. Sí, fue como, mira, hay una opción. Oh, qué bueno. Entonces ahí fue el tomar la decisión, decir ya, este es mi camino, es drástico, sí, pero es lo que necesito. Y ahí nació una frase que es que muchas veces el volver a empezar también puede ser un regalo disfrazado para que puedas hacer las cosas de forma distinta. Yo decidí verlo de esa forma. Y parte de este volver a empezar, no solamente de forma financiera, también fue empezar a atenderme, porque ahí me di cuenta que mi salud mental no estaba bien. Entonces fue buscar ayuda con un psiquiatra, con un psicólogo, empezar terapia. Mi salud física no estaba bien. Entonces también fue empezar a abordar esos aspectos que había descuidado. Muy bien. Por las finanzas, y finalmente las finanzas fue un detonante de todo lo que estaba acumulando. Así es. Qué interesante, porque acabas de decir algo con la salud mental y bueno, obviamente con la salud emocional, y es que desde tu experiencia y además con las personas que has asesorado, ¿cuál es la emoción que más bloquea las finanzas, el tener unas finanzas ordenadas? La emoción que más veo es el miedo, la desesperanza, y obviamente que la angustia. Y las decisiones financieras generalmente son llevadas por esas emociones. Si te llaman del banco para cobrarte, te asustas. Claro. Entonces uno, ¿qué hace? Acepta. Acepta con tal de sentir un alivio. Quizás uno inconscientemente sabe que esa solución no va a ser una solución real, pero necesitamos recuperar esta tranquilidad aunque sea momentánea. Claro, y ahí está entonces el desconocimiento también, porque obviamente esto, desde el mismo miedo, desde la misma necesidad de dejar de sentir miedo, el desconocimiento se apodera y es una mala combinación. Dentro de las oportunidades que aprendiste, además de saber que había una ley que te permitía dar un respiro, ¿qué otras cosas ahora le puedes recomendar a las personas de antes de tomar cualquier decisión, antes de irte por el desespero de solucionar esto, qué hacer? Mira, el primer paso, siempre pedir ayuda, porque a veces tenemos más de una opción. Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de la liquidación, no era la única opción que tenía más opciones. Yo elegí, pero tenía un abanico, o sea, pude haber renegociado,
que también es de la misma ley. Entonces ahí es importante saber que al menos en Chile existen herramientas de apoyo al deudor, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento. Okay. Y ahí está la liquidación, que en el fondo es hacer entrega de tus bienes de forma voluntaria, y que con eso se paguen tus deudas. No es que no pagues tus deudas, las pagas de una forma distinta. Entiendo. Está la renegociación a través de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que es un proceso que permite a las personas conseguir mejores condiciones para el pago de sus deudas. Y además hoy día también existen métodos más tradicionales para poder pagar, el método bola de nieve, el método avalancha, que si son bien aplicados pueden tener excelentes resultados. Y obviamente todo esto debe ir acompañado de planificación, de organización, o sea, hacerlo diferente. Exactamente. Dani, voy a hacerte una serie de preguntas cortas, o mejor dicho, unas preguntas con respuestas cortas, asociadas a tu historia con el dinero. Perfecto. Si el dinero fuera una emoción, ¿cuál sería tu relación con ella? Tranquilidad. ¿Cuál ha sido tu compra más terapéutica? Mi compra más terapéutica, educación. Maravilloso. ¿Qué te dice tu monedero cuando lo abres? Que estoy en paz. Uy, qué bien. ¿En qué momento de tu vida hiciste las paces con tus finanzas? Luego de la quiebra. Sí, luego de la quiebra. Hubo como un renacer, ¿sí? Sí, o sea, ya no tenía acceso a nada, entonces era o hacerme bolita y esperar a que el proceso terminara, o aprender de él y sacar lo mejor. Totalmente. Ok. A ver, vamos con esta siguiente. Si tu cuenta bancaria fuera un personaje, ¿cómo sería? Hoy día sería un poco como mi esposo. Ok. A Más ver. serio, racional, aterrizado. Así como que voy a tomar una mala decisión y me va a mirar y me va a decir, no. ¿Qué estás haciendo? Piénsalo bien. Sí. ¿Estás segura? ¿Qué número representa tu tranquilidad financiera? La verdad es que hoy día no hay un número. Mientras tenga mi fondo de emergencias, mientras pueda cubrir mis necesidades básicas, hoy día siento que no podría asignarle un número. Y además ahí tengo el apoyo también de mi esposo, que eso igual es como súper tranquilizador, claro, al momento de tomar decisiones financieras. Hoy día sí, yo estoy produciendo mucho más que mi esposo, que es divertido, pero de verdad que ya llegó un punto en que el número dejó de ser importante. Antes sí, claro, al principio sí había un número, no, quiero ganar 2 millones, 3 millones. Hoy día ya no, ese número como que no. Bien, qué diferente, ¿no? A estar perseguida o tener la sensación de persecución tras el dinero. Y ahora tener la tranquilidad de mirarlo como algo que termina siendo un acompañamiento que usas, es un instrumento, no es lo único, no es una meta. ¿Qué más cambió en ese pensamiento, Dani, antes de la quiebra y Dani ahora? De que ser abundante también es recibir. Muchas veces tenía ese concepto erróneo de que no podía recibir, o que si alguien me ofrecía algo era como, no, gracias, no te preocupes. No, es decir, oye, si alguien te está ofreciendo algo es porque en verdad te lo quieres dar. Claro. ¿Por qué vas a cortar esa cadena de abundancia? Entonces, aprender a recibir, aprender a cobrar, aprender a valorar el trabajo. Al principio, cuando empecé con Dani Cosas, me daba mucho miedo cobrar. Y de hecho, mis primeras sesiones fueron gratis. Entonces, hoy día es decir, Dani, tienes que valorar tu trabajo, tu tiempo, tus conocimientos. Y parte de todo este crecimiento y por ejemplo del tema número, cuando dejé de perseguir un número, empecé a tener mejores resultados, porque en realidad pude enfocarme en cosas que son realmente importantes. Y los números vinieron por sí solos. O sea, sería una mentirosa si te dijera que hoy día no vivo bien y que no tengo un buen ingreso. No, eso es falso. Pero cuando dejó de ser importante fue que noté ese crecimiento. Interesante, ¿eh? ¿Tiene algo que ver quizás con esto de que dinero trae más dinero? Puede ser, y en el fondo el cómo atraer o buscar cosas buenas.
Dejar de enfocarte en lo negativo. Hoy este mes no me alcanzó, este mes no recibí todo lo que quería. No, o sea, cambiar un poco ese switch de cómo lo puedo hacer mejor. ¿Qué cosas tengo que cambiar? Entonces es cambiar tu relación con el dinero. Sí, y contigo mismo. Ya, claro, por supuesto, porque de allí también parte el cómo tratas o cómo te vinculas con este medio, que es básicamente eso, un instrumento. Exactamente, o sea, dejar de mirar la cuenta bancaria y que sea un motivo de angustia. Porque tengo clientes que son médicos, tengo clientes que son gerentes de empresa, que uno puede decir, oye, estas personas deben tener su vida resuelta. Claro. Pero siempre están buscando un número mayor. Oh. Quiero 5, quiero 6, quiero 7 y nunca es suficiente. Entonces, ¿en qué momento va a ser suficiente? ¿O cuándo va a ser suficiente para ti? Bien, me gusta. Muy bien. Para alguien que esté pasando en este momento una situación financiera con la soga en el cuello, con el agua hasta arriba, ¿qué le dice Dani? Dani, la que estuvo en una situación similar. Les diría que no tengan miedo de pedir ayuda. El pedir ayuda es súper humano y a veces súper necesario. El pedir ayuda no es un motivo de debilidad, al contrario, es un motivo de fortaleza. Y que hoy día existen más herramientas para poder salir del sobreendeudamiento. Entonces quizás hay opciones que tú no conoces todavía. Así que no te rindas y que las deudas siempre tienen solución. Maravilloso. Muchas gracias. Dani, por favor, coméntale a las personas dónde te ubican, cómo saben, cómo encuentran a Dani, cómo buscan esa asesoría. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @danicosas.cl. Muy bien. ¿Alguna otra forma en la que puedan acceder a tus asesorías? Me pueden encontrar, a través de correo en hola@danicosas.com o en mi WhatsApp, que es el +569 339 62701. Dani Cosas soy solo yo, así que siempre van a estar hablando conmigo. Maravilloso, qué bonito. Eres muy empática, definitivamente eso es lo que hace que tengas la diferencia, que marques la diferencia, que la gente se pueda sentir acompañada a un proceso tan vulnerable. Es la empatía, es el acompañamiento, es la compasión de un momento donde sientes que no hay soluciones. Muchísimas gracias, Dani, por venir, por acompañarnos en este episodio que nos hizo ser consciente que hablar del dinero, más allá de solamente una cifra o un número, es sincerarnos también con lo que hay detrás, nuestra historia, nuestras creencias y nuestra relación con ellos. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti.